Buenas tardes, muchachos. Una de las cuestiones que miramos en las clases son el tema de las regresiones múltiples. En este caso, estábamos explicando un modelo en donde nosotros tenemos una variable dependiente y dos variables independientes. Nosotros queremos determinar la demanda de pasajes, el valor Y, explicado a través del gasto en publicidad, X sub 1, e ingreso nacional, que es el ingreso, el ingreso del país como variable 2. Para esto, entonces, nosotros nos vamos a ir a datos, nos vamos a ir a analizar datos y en analizar datos nosotros vamos a seleccionar regresión y en la regresión pues tenemos que fijarnos los rangos de entrada tanto de los valores Y como de los valores X. En este caso el rango de entrada del valor X son los pasajeros y selecciono todos los 15 datos. eh, y en el rango de entrada de las variables independientes, que en este caso es X sub 1 y X sub 2, selecciono tanto lo que es el gasto en publicidad y el ingreso nacional y selecciono todos los 15 datos. En este caso, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, rótulos, y tenemos con rótulos y le decimos que nos dé con rótulos. No vamos a tocar este constante igual a cero porque ahorita no estamos analizando, queremos ver todo el modelo y el nivel de confianza 95. El rango de salida, seleccionamos el lugar donde queremos el rango de salida y también en este caso podemos tener los residuos, podemos tener, vamos a quitar los gráficos residuales para que no nos den, los residuos estándar no los necesitamos, los gráficos de probabilidad no los necesitamos y simplemente nosotros le damos a aceptar y una vez que le damos a aceptar, entonces ustedes se van a fijar que tenemos el cuadro resumen, de la regresión, en el cual nosotros tenemos estos estadísticos de regresión y los estadísticos de regresión nos permiten analizar la bondad de ajuste del modelo. Otra cosa que nosotros tenemos que ver eh, en estos datos es toda esta parte es el análisis de la varianza. Incluso con el análisis de la varianza nosotros podríamos llegar a calcular cada uno de estos y si me lo permiten, lo vamos a mostrar aquí para que ustedes lo puedan ver. En este caso, nosotros hemos dicho cuál es el coeficiente de correlación que es de 0,97 y en este caso lo que nos está diciendo es cómo están relacionadas la variable independiente con las variables independientes, la variable dependiente y las variables independientes, el coeficiente de determinación, lo que me dice es cómo estas dos variables o en qué nivel o en qué grado están explicando el comportamiento, la variación de la variable dependiente, que en este caso es la demanda de pasajes, el R ajustado que nos permite analizar ya el R cuadrado, pero incluyendo los grados de libertad. Usualmente este valor tiende a ser menor al coeficiente de determinación. Pues nosotros podemos decir que el modelo tiene una bondad de ajuste del 95,28% y una bondad de ajuste ajustada del 94,49%. Eso es muy bueno dentro de estos modelos. Y también el error típico lo que me dice es también la bondad de ajuste que tiene el modelo y entre más grande es este valor, el poder predictivo del modelo es mucho menor. Con respecto al análisis de varianza, nosotros podemos ver que tenemos la suma de, aquí tenemos los grados de libertad, aquí tenemos las sumas del cuadrado, aquí tenemos los cuadrados medios
los cuadrados medios y tenemos los valores que, de la regresión, y este es el coeficiente F, que es el F calculado, en el cual nosotros contrastamos la hipótesis. El análisis de varianza en los modelos de regresión nos permite decir la fuerza que tiene el modelo, si el modelo es significativo y las variables están explicando, por lo menos una de las variables está explicando el comportamiento de la variable dependiente. Y en este caso nosotros miramos que el valor F es de 121.18. Ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular el coeficiente de determinación? Pues el coeficiente de determinación simplemente es la relación de la suma al cuadrado de la regresión entre la suma total, la suma del cuadrado total, y va a ser exactamente el mismo valor que nosotros tenemos ahí. O sea, si nosotros no tuviésemos un coeficiente de determinación y yo les diese el análisis de varianza, entonces yo les pediría a ustedes, bien, calcúlenme la bondad de ajuste de este modelo. En el caso de el R ajustado, aquí tenemos la fórmula. El R ajustado es, si ustedes ven, 1 menos la sumatoria al cuadrado de los errores dividido entre su grado de libertad, que es n menos k menos 1, y todo eso dividido entre la sumatoria de cuadrado total dividido entre sus grados de libertad. Entonces, solo replicamos 1 menos, abrimos paréntesis, 2 veces, y vamos a decir que es la sumatoria de cuadrado de los errores, que en este caso es 8.1016, dividido entre su grado de libertad correspondiente, que son 12, y todo eso lo vamos a dividir entre la sumatoria del cuadrado total, dividido entre sus grados de libertad, que es 15 menos 1, que es 14. Y en este caso, nosotros tendríamos un R ajustado de 0.9496, que es el mismo valor que nosotros tenemos acá. Con respecto a los errores típicos, en el error típico, como nosotros tenemos acá, quiero que se fijen en este cuadro. Este es el análisis de los residuos. Estos son los residuos. Y el análisis de residuo es la diferencia entre Y observada menos Y estimada, Y gorrito. En este caso, entonces, nosotros tendríamos que, permítanme, tendríamos que elevar al cuadrado, o sea, los residuos al cuadrado, eh, residuos elevados al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque vamos a utilizar esta fórmula. Quiero que por favor la apunten. En este caso, los errores al cuadrado es la sumatoria de la diferencia entre lo observado menos lo calculado al cuadrado dividido entre n menos k menos 1, que son los grados de libertad. En este caso, entonces, simplemente haré esto. Voy a elevar cada una de estas al cuadrado y después haré una sumatoria total de estos residuos al cuadrado. Aquí le doy suma. Voy a sumar todos estos valores. En este caso, entonces, nosotros tenemos 8.1016, y ese punto 8, 10, 16, según la fórmula, lo que nos dice es que lo vamos a dividir en la raíz, la raíz de todo eso, de esa división, la vamos a dividir entre sus grados de libertad, que en este caso los grados de libertad de n menos k menos 1 es igual a 12. Entonces, eh, vamos a estimar este. Miren, raíz de la sumatoria al cuadrado de los errores dividido entre sus grados de libertad, que en este caso es 12,
y lo que nosotros tenemos como error es 0.8216. Miren, es el mismo valor que me está dando eh, la tabla de bondad de ajuste, y el coeficiente de determinación de correlación simplemente sería la raíz del coeficiente de determinación, que en este caso es este, y ahí tenemos nosotros todos estos datos eh, eh, calculados. La otra cosa que nosotros podemos ver es el F calculado. Nosotros suponemos que es al 5%. Entonces voy a calcular yo el F crítico. El F crítico en este caso es el inverso F, F con la derecha, y está a 0.05, que es el nivel de significancia. El primer grado de libertad asociado es el de la regresión, y el segundo grado de libertad asociado es el de los residuos, y por lo tanto yo tengo 3.81. Si yo lo veo en función de una gráfica, me daré cuenta que este valor es mucho mayor a este F crítico. Voy a poner F crítico, F crítico. Y este F crítico está muy a la izquierda de este está mucho más a la derecha, y por lo tanto nosotros estamos rechazando la hipótesis nula. ¿Qué es lo que estamos diciendo en la hipótesis nula? En la hipótesis nula lo que nosotros estamos estableciendo es que los betas son iguales a 0. Eso significa que los betas no son significantes. Y en la hipótesis alternativa lo que nosotros estamos diciendo es que por lo menos uno de los betas sí es significativo y explica en el modelo. Por otro lado, en la tabla resumen que nosotros tenemos, nosotros podemos ver el coeficiente, el error típico de cada una de las variables, el estadístico T, la probabilidad. Esta probabilidad nosotros le llamamos valor P o p-value, como ustedes lo quieran ver, y lo que nos dice es analizar el aporte que tiene cada una de las variables con respecto al modelo. En este caso, a un 5%, nosotros podemos ver que el p-valor es mucho menor al valor P crítico, que es de 0.5, 0.05, 5%, y por lo tanto nosotros podemos decir que efectivamente esta variable, en el caso del intersecto, es significativa dentro del modelo. Publicidad, que es X sub 1, nosotros también podemos decir que es una variable significativa dentro del modelo. Sin embargo, nosotros ya tenemos problemas con los ingresos nacionales, y ahí ya miramos que en el tema del ingreso nacional, que es la variable X sub 2, que ya tenemos un problema porque nosotros decimos que el aporte o que la hipótesis nula no se rechaza. ¿Y qué significa que no se rechace? Que el beta sub 2 es igual a 0. Eso significa que no es significante dentro del modelo. Cuando nosotros identificamos esto, nosotros decimos, puede haber posibles problemas de multicolinealidad, y en este caso, para ver los temas de multicolinealidad, nosotros vamos a irnos a datos, nos vamos a ir a datos, a analizar datos, y dentro de analizar datos nosotros tenemos coeficiente de correlación. Le vamos a dar a aceptar, y en el coeficiente de correlación vamos a seleccionar las 3 variables involucradas en nuestro análisis: pasajeros, publicidad e ingreso nacional. Y en este caso vamos a seleccionar el, el lugar donde queremos que nos dé la, eh, la matriz de correlación, y aquí nosotros tenemos. Quiero que vean ustedes esto, porque nosotros esperaríamos que entre el valor Y y la X, en este caso la X1, fuera alto, que la relación o la correlación entre publicidad y en este caso, perdón, entre el ingreso nacional y la demanda de pasajes también fuera alto, que es de 90.28,
pero lo que nosotros no esperaríamos es que este valor estuviera, fuera alto. O sea, y esto lo que me está indicando es que hay una correlación entre publicidad y el ingreso nacional de 0,8698. Por lo tanto, yo tengo una sospecha de que existe correlación entre estas variables. Hay dos formas en que nosotros podemos estimar el tema de correlación, calculando el valor T. En este caso, el valor T, que es el T de student, muchachos, simplemente es, recuerden ustedes, el beta calculado menos el beta teórico, que en este caso nosotros asumimos que es 0, entre el error estándar. En el caso del error estándar, nosotros tenemos ese error estándar, aquí lo tenemos, como raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado por n menos 2, o sea, los grados de libertad. Entonces, en este caso, para estimar el valor T, nosotros tenemos que estimar el error estándar de la correlación y en este caso nos dice que es la raíz ¿de qué? La raíz de 1 menos r, en este caso 1 menos, bueno, le voy a poner doble, 1 menos R, que en este caso R es 0,86, que es la correlación que nosotros elevado al cuadrado, que hemos visto, dividido entre n menos 2, que en este caso es 15 menos 2, que es igual a 13. Por lo tanto, entonces nosotros, permítanme, aquí hay un valor, no, este es cuadrado. Ahí está, es de 0,13 y el valor T, que sería la diferencia del beta calculado menos el beta 0 entre R, que al fin y al cabo es la división del beta, del valor beta que nosotros tenemos, que en este caso es, permítanme, 0,87, que es este, dividido entre su error. Este valor lo voy a confrontar con el valor T calculado. Este es el calculado y este será el crítico con un 5%. Entonces, a 2, vamos a ver, inversa del valor T de 2 colas, 0,05 el grado de significancia y en este caso los grados de libertad serán iguales a 13. A ver, 2,16, este es el valor. Y lo que yo puedo ver es que el valor T calculado es mayor que el crítico y por lo tanto rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa. Rechazar la hipótesis nula es que beta es igual a 0. En este caso, beta igual a 0 de dos variables relacionadas significa que yo estoy diciendo que no hay o no existe correlación. Sin embargo, yo aquí estoy probando que existe correlación entre las dos variables y por lo tanto yo puedo tener la sospecha de que existe multicolinealidad. En este caso también puedo calcular el valor FIB. El valor FIB es un valor que me puede dar si existe o no existe correlación. Sin embargo, si ya hicimos esta prueba con el valor T, ya nos damos cuenta que efectivamente tenemos indicios de que hay multicolinealidad. ¿Y cuáles serían entonces las formas de subsanar este tipo de error? Pues algunas veces eliminando las variables, aunque yo no se los recomiendo. Las otras veces es creando variables instrumentales, ¿sí? Haciendo ajustes
ajustes de las variables y otras veces creando variables dummies. En este caso, entonces el valor fib es igual a 1 entre 1 menos r al cuadrado. Entonces veamos 1 menos 1 entre, 1 entre, perdonen, 1 menos r al cuadrado, este r elevado al cuadrado, y nosotros esperaríamos que si este valor es mayor o igual a 10, hay multicolinealidad. Sin embargo, este valor es bajo, pero ya en la prueba de hipótesis nosotros miramos que efectivamente hay significancia entre las dos R. Eso significa, las dos X, significa que hay multicolinealidad en este modelo.